mucha indignación también ya causada con el tema este de los seguros VIP. Uno de nuestros temas de la tarde-noche. La jubilación, primero lo empezábamos Sí. hace unos meses con la jubilación VIP. Sí. Después lo que tiene que ver ahora con la intención de incluir nuevamente el seguro, los cupos de combustible, de todo. Y hay alguien que les quiere mandar a todos a IPS, También, ¿verdad? sí. Que vayan ahí. No. Vamos a saludar ya a nuestro invitado esta noche, el senador Eduardo Nakayama. Gracias por venir, senador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, senador. Fernanda, Diego, ¿Cómo un andamos? placer estar aquí con usted y con toda la teleaudiencia. Y aclarando desde entrada, Sí. no es enviar la IPS, Sí. es eliminar este privilegio inconstitucional que tienen algunos funcionarios públicos. No son todos, apenas unos 50.000 de los 350.000 que hay. Es decir, son una minoría que se ve beneficiada con un privilegio inmoral, que es el que se le esté pagando un seguro de vida que al Estado paraguayo le cuesta más de 100 millones de dólares No hay ninguna al año. justificación, porque en algún momento le hemos escuchado decir a algunas autoridades, lo que pasa es que esto también descomprime el sistema de salud pública. Se intentaron algunos, pero realmente cuesta entender cuál es el origen de esto, el fundamento de esto, senador. Y fíjate, Diego, que si estamos hablando de 100 millones o 110 millones de dólares al año, estamos hablando del valor de prácticamente 4 hospitales del mismo tamaño y equipamiento que el Gran Hospital del Sur que se está terminando ahora. Que está ¿Cómo el número, perdón, puedes reiterar? Y son 110 millones de dólares año. Y el Hospital del Sur está en 30 millones de dólares. Son prácticamente 4 equivalentes Sí. al Gran Hospital del Sur. demasiado. Entonces no tiene sentido. Si nosotros nos fijamos y desmembramos lo que es la composición del presupuesto de salud, nos vamos a dar cuenta que el presupuesto para infraestructura está aproximadamente en los 70, 75 millones de dólares. Esto es casi el doble. Entonces, el mismo Ministerio de Salud Pública está impedido presupuestariamente de mejorar su infraestructura porque ese dinero que podría ir a calzar su déficit en infraestructura va a parar a unos seguros médicos privados que beneficia a una minúscula parte de la población. Claro. ¿Verdad? Mientras que 6,5 millones de habitantes depende del sistema público de salud, un sistema desastroso, donde se caen los techos, incluso en los quirófanos, en plena de cirugía, como ocurrió en el INCAN el año pasado, que cayó el agua y demás, ¿verdad? Donde faltan remedios oncológicos, donde hoy nos decían desde el Hospital de Clínicas que el único mamógrafo que había operativo dejó de funcionar. O sea, esas cuestiones que nos indignan y que nosotros tenemos que decir cuáles son las prioridades del Paraguay. ¿Va a seguir siendo alimentar a una casta política con privilegios o vamos a anteponer el interés general del pueblo paraguayo? Y creo que esa tiene que ser la clave. Y los ciudadanos, ya es cargarle con mucho a lo mejor, ¿verdad? La protesta o el reclamo, ¿verdad? Porque está dura la calle, están caros los precios, por más que el SPA hable de una inflación, y el ciudadano ya no puede probablemente salir a protestar, porque uno supone que esto indigna realmente, senador. Pero claro que sí, es que cuando uno recorre, ¿verdad? Yo estuve hace como 3 semanas en el Hospital de Clínicas porque mi hija se está recibiendo este año de médica. Y los ascensores dejaron de funcionar, se cortó la luz y obviamente el hospital está en una situación desastrosa. Y una señora gritó ahí atrás, dijo, menos mal que está el senador Nakayama a ver lo mal que pasamos acá todos los días. Y hay que ponerse en el lugar del pueblo, hay que ponerse en los zapatos de la gente que sufre desde las 3 de la madrugada tomando turnos, Sí. donde no hay especialidades, donde tenemos lugares en nuestro país donde no existe atención básica a la salud, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos este tipo de despilfarro, porque es un despilfarro, 110 millones de dólares año en un periodo de gobierno son casi 600 millones de dólares. Con eso nosotros podemos hacer muchísimas cosas para mejorar el sistema de salud, mejorando la infraestructura y demás, y no es posible que se despilfarre de esta forma. ¿Y cuál es la intención con...? Porque decía, no es llevarlos a todos al IPS. No. De hecho, no hay que llevarla a ninguno, a Sí, cero. O sea, sí. acá no hay que recargar ni sobrecargar el sistema de IPS que ya está saturado, que definitivamente merece un capítulo aparte de atención porque realmente lo que es también, vimos el call center y demás, estaba funcionando pésimamente. Sí. Donde realmente la eficiencia está por el piso, ni al 20% estaba funcionando, ¿verdad? Pero ese es un capítulo aparte. Pero acá nosotros tenemos que saber que
lo que es el IPS está dividido prácticamente en dos patas. Una pata que es la parte de previsión y jubilación, que es la parte que los funcionarios públicos aportan en sus propias cajas, caja de jubilado municipal, la caja fiscal, otro o tal o cual caja que tiene, su caja particular, ¿verdad? Y por otro lado está la parte de la atención médica. Nosotros sabemos que las empresas privadas están obligadas a pagar el seguro de IPS, tanto la previsional como la de salud. Sí. Y es hasta contradictorio realmente que al sector privado se le exija un seguro público y que al sector público se le esté pagando un seguro privado. Súper contradictorio. No tiene sentido, no entra en la cabeza de nadie, ¿verdad? Pero sobre todo, acá no estamos hablando de privados versus públicos, funcionarios privados versus públicos, no, porque existe una doble desigualdad, una doble inequidad. Primero y principal, ¿verdad? Violando lo que es el artículo 46 o 48 de la Constitución Nacional, que habla de la igualdad de todos ante la ley. Nosotros estamos creando ciudadanos de primera y de segunda categoría, entre los que tienen el seguro privado, que son funcionarios públicos, y el resto de los paraguayos que tiene que padecer y morir en los pasillos, que tiene que ver a sus familiares morir pidiendo medicamentos, ¿verdad? Rogándole a los políticos que le consigan una cama, porque esa es la verdad. Y por otro lado, una segunda desigualdad, incluso entre los funcionarios públicos, porque no todos los funcionarios públicos tienen este seguro médico privado. Entonces, ¿quiénes son los que tienen? Hay muchos casos, por ejemplo, estuve viendo la adjudicación que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que debería de empezar a ajustar sus cinturones, controlar un poco, ¿verdad? Gasta $5,5 millones por año pagando un seguro médico privado para sus 1.700 funcionarios. ¿Y esta cifra de 50.000 funcionarios? Y son aproximadamente 50.000 funcionarios los que están recibiendo este seguro médico privado de las distintas instituciones. Sí. No todas, como digo, pero sí tenemos gente de los tres poderes. Hay gente del Poder Legislativo, como sabemos, los funcionarios de diputados, de senadores. Tenemos el caso del Poder Judicial. Pero perdón, en ambas cámaras son todos los funcionarios, ¿verdad? Son todos los funcionarios, así es. Y pero hay lugares de instituciones, digamos. Así mismo, en ambas cámaras están todos, ¿verdad? Y después, el Poder Judicial también tiene el seguro médico privado y también distintos entes e instituciones centralizadas o descentralizadas. Tenemos el caso de la Contraloría, tenemos el caso del Banco Central del Paraguay, tenemos el caso del Ministerio de Justicia. Tenemos muchísimos casos, el MOPC, donde se pagan verdaderas fortunas. He visto en algunos casos adjudicaciones de 68.000 millones de guaraníes. Eso es prácticamente $10 millones, una sola institución, ¿verdad? O sea que tenemos nosotros ese dinero para despilfarrar así. Me parece que la respuesta esto es clara que no. Vía ley. La idea es sacar vía ley, porque esta fue una avivada, Diego. Esta fue una avivada que hicieron los distintos entes que de una manera silenciosa fueron incorporando a sus presupuestos esto sin que haya una ley que les permita hacer, ¿verdad? Y en el derecho público nosotros tenemos que recordar que es diferente al derecho privado. En el derecho privado todo lo que no está prohibido está permitido. Pero en el derecho público todo lo que no está permitido está prohibido. Y esto fueron metiendo así como rubro de salud, una cosa así. Fueron metiendo como beneficio, ¿verdad? Escondieron de una forma elegante. ¿Verdad? Pero esto realmente es inconstitucional, ¿verdad? Escuché el otro día al senador Chase, que es el líder de la bancada de Honor Colorado, adelantar de que esto era inaplicable. Es populista, dijo. Es populista. No sabe diferenciar lo que es populista de popular. ¿Verdad? Porque esto sí es un proyecto de ley popular, porque trata de anteponer los intereses del pueblo antes que otra cosa. Populista hubiese sido, vamos a ponerle seguro privado a todos. Eso sería una medida populista. Y no te habrá hecho tampoco muy popular en la Cámara, senador. Claro, pero son cosas que uno tiene que asumir. Fernanda sabe porque está allí en los pasillos, ¿verdad? Yo he conversado con algunos de los funcionarios, varios de ellos me comprenden perfectamente cuáles son los principios. Pero a la larga también eso dignifica la función, ¿verdad? Cuando vos no tenés privilegio, vos entras por concurso, pagas como todos los ciudadanos tu salud,
claro que te hace andar con la cabeza erguida porque vos no tenés nada que temer, Pero ¿verdad? claro que sí. Nosotros lo que no podemos es seguir cargándole al Estado, entiéndase, a los contribuyentes, porque el dinero de Estado no existe. El dinero del Estado es el dinero de todos los contribuyentes que aportamos, con nuestros impuestos directos, indirectos, el que paga IRP, el que paga IVA, el que paga selectivo al consumo, fumando un cigarrillo, comiendo una galletita o cargando combustible. O sea, todos estamos aportando aquí al desarrollo del país, ¿verdad? Y todo ese dinero que va a los impuestos, nosotros tenemos que velar a que se utilice correctamente. Si esto nosotros vemos que es un despilfarro, como hablaban ustedes del caso del viaje, ¿verdad? Que yo no quiero entrar a tallar, ni a juzgar, ni prejuzgar, ni mucho menos, porque me parece a mí que 15 personas o 20 personas que vayan ya es un absurdo, ¿verdad? Media Cámara de Diputados prácticamente se fue a... Y obstaculiza que funcionen algunas comisiones, ¿verdad? Claro, me decían hoy que tuvieron sesión ordinaria los diputados, algunos de ellos me decían que estaban teniendo problemas de quórum en muchos de ellos. Claro. Entonces, eso nosotros no podemos, ¿verdad? Yo no digo, es importante que nosotros estemos insertos en la comunidad internacional, todo ese tipo de cosas, pero tenemos que cuidar también lo que estamos transmitiendo. Yo personalmente he decidido desde que asumí mi banca de no pedir un centavo ni para viáticos ni para pasajes. Si yo tengo una invitación de afuera y si me pagan a mí, enhorabuena, me voy. Si a mí Hay no, invitaciones de ese tipo también. claro que hay. Hay invitaciones oficiales de gobiernos extranjeros, hay invitaciones oficiales... Y no pagas nada, digamos. No, claro. ¿Verdad? O te pagan parcialmente y vos pagas la otra parte, ¿verdad? Claro. Yo generalmente si es que voy a una invitación, me dicen, por ejemplo, te pago esto, bueno, yo pago la... Porque en muchos casos están satanizados, pero puede ser muy útil un viaje, ¿verdad? Es que la diplomacia parlamentaria es muy importante. Yo eso reivindico como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y presidente de algunas comisiones bilaterales de amistad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mirar también esa proyección. No podemos vivir en un país aislado. Pero hay cuestiones y cuestiones. Hay cuestiones que son importantes y cuestiones que son superfluas. ¿Qué de diplomacia parlamentaria tiene a pagar $900 por un crucero? No, por un nada, viaje, absolutamente por una nada. visita tipo turista Nada. al Capitolio? Nada, Fernanda, ese es un Ese absurdo. paseo por el río Potomac Es un absurdo, tomando champán, ¿verdad? Eso me parece a mí un absurdo, una burla al pueblo paraguayo, ¿verdad? Es una burla. Y parece como que estuviéramos tan alejados de la realidad, porque recién teníamos la placa allí, nuevamente volviendo nada más, el tema seguro VIP, seguro médico para legisladores, diputados y senadores que a través de la Comisión de Presupuesto, la bicameral, quieren restituir este tema de los 5 millones de guaraníes para cupos de combustible. Parece como que todo muy alejado de la realidad del ciudadano de a pie, del ciudadano que todos los días lucha por el pan de cada día. Totalmente. Yo estaba haciendo un cálculo sobre el tema del combustible, Sí. ¿verdad? 5 millones, si nosotros calculamos a 45 senadores, estamos hablando de 240 millones más o menos por mes. Sí. Si eso nosotros proyectamos a un año, estamos hablando de 3.000 y pico millones Sí. de guaraníes, es decir, $500,000 en combustible. Sí. Y es un absurdo. Yo personalmente que he tenido algunos viajes oficiales dentro del país, ya sea Ciudad del Este o Encarnación o Villarrica, las veces que he solicitado tenemos un departamento de transporte, se solicita el móvil, te facilitan el móvil con el combustible o con la tarjeta de combustible. Claro, y terminó. el combustible debería ser solo para los vehículos oficiales. Claro, como cualquier Empresa. empresa, ¿verdad? Que Cuando eso hay uno- que aclarar. Este cupo va a ser para el vehículo particular. Exacto, este es para uso discrecional del senador. Y no rendís eso. No, no se rinde. Eso ya es para uso discrecional de cada uno, ¿verdad? Nakayama 5 millones, si usas todo, si no. Así mismo, ¿verdad? Por eso algunos colegas, sabiendo que el cupo ya estaba, digamos, destinado sí, o estaba presupuestado, decidían, por ejemplo, donar al cuerpo de bomberos o a tal fundación u otra, porque realmente si vos le dejas ahí, ellos también te sacan y ellos usan para otra cosa, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. O sea, lo ideal acá es que no se apruebe. Nosotros tenemos que hacer fuerza para que esto no se apruebe. Acá estamos viendo también, volviendo al tema seguros, los seguros más altos corresponden al Ministerio de Justicia. Estoy hablando en general de los funcionarios. 68.895 millones, MOPC, con una cifra cercana también, y el Ministerio de Agricultura, con más de 38.400 millones. Así mismo. Impresionante.
Es una locura, ¿verdad? Y esto plata que diría la asistencia, por ejemplo. Es una locura, ¿verdad? Y si nosotros entramos a pensar y analizar de que el Paraguay es uno de los países más corruptos del mundo, ¿verdad? Solamente superado por Camboya y 2, 3 países más, ¿verdad? Nosotros podemos suponer de que detrás de todo esto también hay hechos de corrupción. A la hora de Porque- licitar Claro. y concesionar. Entonces, lo ideal es que esto, al no ser constitucional, al no ser necesario, se destine directamente a obras de infraestructura del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Cuánto es el total, digamos, en lo que se gastaría en seguro y en combustible? ¿Tenés el número, senador? Ya. Bueno, lo que pasa es que yo hice más bien este análisis a nivel macro de los 3 poderes, ¿verdad? Lo que se gasta en seguros en la Cámara de Senadores o en el Congreso, si mal no recuerdo, era 22.000 o 26.000 millones, ¿verdad? Eso es solo Solamente de el seguro. funcionarios. Sí, ¿verdad? Funcionarios. Solamente, no, ¿O no? no, eso es lo que sería para funcionarios más los Más senadores. Sí, ¿verdad? Ok. Porque el grueso está realmente en los funcionarios. Claro. Hay que decir, porque Por cantidad. por cantidad, ¿verdad? Pero hay todavía funcionarios precarizados. Sí, hay, pero igual tienen seguro. ¿Al contratado también tiene seguro? Sí, todos tienen seguro. Bueno. Todos tienen seguro. Tenemos que seguir hablando con el senador que llama. Muy bien, seguimos hablando de política hoy y bueno, a nivel nacional e internacional es un día muy importante. Así es, estamos todos expectantes de lo que pasa en los Estados Unidos. Ya decíamos en la pausa, estábamos conversando, Donald Trump que empieza a decir y a denunciar fraude en Pensilvania, por ejemplo, entre otras noticias que todavía se van a ir desarrollando en estas últimas horas de allá. Y nos van a tener despiertos, me parece que está muy tarde para saber los resultados. Así que bueno, y también ver un poco cómo nos afecta a nivel local, ¿verdad? Es así, señor. Por de pronto nos afecta con el viaje de algunos. El viaje, sí. Ahí estamos compartiendo. Ahí estamos viendo un poco, hablábamos ya y adelantábamos un poquito, senador, su mirada de esto. Bueno, yo creo que realmente es un exceso, ¿verdad? Tener esa cantidad de diputados yendo a un viaje que no parece tanto de observación. acompañamiento ni observación electoral, ¿verdad? Ahí está. Me parece a mí absolutamente superfluo y innecesario, ¿verdad? Y hasta el nombre te dice VIP Election Tour, ¿verdad? Sí. Me parece innecesario, absolutamente innecesario. ¿Cuántos suelen viajar? Porque veíamos, justo en esta época también están senadores, están de viaje a Taiwán con una comitiva oficial, con el presidente del Congreso. La representación política que ejerce un diputado, un senador, ¿verdad? Le exige muchas veces tener que hacer viajes al exterior. Claro. Eso es normal, ¿verdad? Existen alianzas interparlamentarias, comisiones de amistad entre los distintos países. Eso está bien, me parece que es importante que Claro. nosotros ahondemos en esas relaciones y demás, ¿verdad? Pero cuando eso pasa, digamos, a algo más que un viaje oficial y ya se convierte prácticamente en un viaje de placer, allí entonces es cuando y sobre todo cuando es con dinero del Estado, ¿verdad? Con Claro. dinero público, porque uno tiene el derecho de viajar donde quiera, cuando quiera, con su dinero. Pero cuando eso se hace con dinero de los contribuyentes es cuando cae totalmente mal a la ciudadanía. Y aparte, bueno, hay situaciones donde se dan, ¿verdad? Misiones de observación, que es otra cosa. O invitaciones oficiales para participar de las elecciones, aprender de los sistemas, mirar las denuncias. El ambiente de las elecciones es interesante, ¿verdad? Para Claro. la gente el que le gusta la política, ver una elección, da gusto ver una elección de afuera porque no compara, se aprende. Pero esto es otra cosa, ¿verdad? Esto es un viaje que van ellos mismos por cuenta propia, pero aparentemente hasta ahora con plata pública. Sí, totalmente, ¿verdad? Realmente no es para nada agradable estar viendo este tipo de despilfarro, ¿verdad? Con el dinero del pueblo. Y yo vuelvo a decir, ¿verdad? Me parece que Estados Unidos es una democracia sólida, la democracia más importante del hemisferio, la principal potencia del mundo. Indudablemente es importante acompañar, ver, ¿verdad? Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite, ¿verdad? Uno tiene que ver, incluso eso debería de haber previsto también el presidente de la Cámara de Diputados, a ver cuántos podían ir. No puede pues de una, ¿verdad? Si él ya recibe la información, porque es obligatorio para cada legislador informar de la ausencia que Claro. va a tener, ¿verdad? Y cuando van a ausentarse 15, Claro, es muy... de una vez, me parece a mí excesivo.
Yo no digo que viajen 2, 3, 4, 5. ¿Te parece que pueden cambiar mucho la dirección política hacia nuestro país, dependiendo del ganador de esta noche o de esta madrugada? Yo no creo, Diego, y por lo siguiente, yo estuve en Washington hace unos 2 meses, ¿verdad? Justamente compartiendo en la Universidad Nacional de Defensa, donde realicé un curso en seguridad y defensa, y pude conversar con varios referentes muy importantes del Pentágono, ¿verdad? Que están allí en el día a día. Y entre otras estadísticas nos decían que el ministro de Defensa, o sea, el director del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, le dedicaría al Paraguay aproximadamente unos 40, 45 minutos al año en lo que es su atención. ¿Por qué? Porque al ser una potencia de primer orden, lógicamente ellos tienen sus ojos en todas partes. En la zona de Indo-Pacífico, donde está la amenaza de China sobre Taiwán, están en el Medio Oriente, donde hay una guerra intensa. Claro, Rusia, Ucrania. Rusia, Ucrania, Están en todas partes. Marshall, ¿verdad? O sea, tienen su vista en muchos lugares. Entonces ellos, más allá de que nosotros a veces pensamos que somos el ombligo del mundo, no es tanto así, ¿verdad? Entonces, si el que está al frente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del Pentágono, le puede dedicar tan poco tiempo, imagínense usted el presidente. Sí. ¿Verdad? Es decir, la administración de una potencia se descansa en las instituciones que tiene. Y las instituciones en los Estados Unidos son muy fuertes, ¿verdad? Y en Washington uno puede ver lo que es la Casa Blanca, que es donde está el Poder Ejecutivo, el Capitolio, y después los distintos departamentos, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, que es básicamente relaciones exteriores, pero también cuestiones de Homeland, que son cuestiones internas, ¿verdad? Y el Departamento de Justicia. Pero cuando hablamos del Departamento de Defensa, señores, eso es otra cosa. El Pentágono, que no está siquiera en Washington, está al lado en Pentagon City, es una monstruosidad. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia que ellos le dan a las cuestiones de seguridad y defensa. Es una cuestión fundamental y de primer orden. Entonces, ese tipo de cosas, ellos no cambian así porque sí. ¿Verdad? Ellos ya tienen una estructura formada. De hecho, los principales, digamos, funcionarios son tanto demócratas como republicanos. Sí. O sea, no es que ahí cambia la administración y cambian los funcionarios. Los funcionarios se mantienen, tanto en el Departamento de Agricultura, de Defensa, de Estado. Puede cambiar el secretario principal, el secretario de Estado, que le ponen a alguien que es de su línea, pero no así la estructura que está por debajo, ni mucho menos lo que son decisiones de Estado. Es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que los Estados Unidos cambie así nomás una política hacia un país o hacia una región. Bueno, senador, gracias por tu tiempo, por lo que hablamos. Vamos a seguir de cerca el tema, sobre todo el tema de seguro, ¿verdad? Claro que sí. Que es un momento clave también, para que ocurra eso. Así es. Gracias, senador, por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la ciudadanía que acompañe siempre lo que sea disminuir este despilfarro tremendo que tenemos en los hechos de corrupción. Tenemos que tratar de despertar. Nos decía Manuel Gondra, el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. O sea que tenemos que involucrar. Totalmente. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.